Cuando se despliega un nivel de alerta biológica máxima frente a un patógeno letal, el cerebro humano busca desesperadamente seguridad en los detalles visuales. Ujú, totalmente. Necesitamos ver que todo está bajo control. Exacto. Buscamos el cordón policial, las luces rotativas de las ambulancias y, sobre todo, esos trajes herméticos de protección, los famosos EPIs. Claro, es que es casi un contrato psicológico invisible. Eso es. Mientras esa barrera de plástico y tela sellada exista, digamos que asumimos que el peligro está firmemente contenido. Y es un contrato que no admite términos medios, ¿eh? En materia de contención biológica, la seguridad es binaria frente a las cámaras. O el protocolo es absolutamente estanco o no lo es. Ya, no hay grises ahí. Ninguno. En el momento en que alguien rompe esa barrera visual, aunque sea durante unos pocos segundos, la percepción de seguridad se desmorona por completo y, bueno, es sustituida instantáneamente por el pánico. Y esa ruptura es justo lo que ha ocurrido esta semana en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Una sola imagen de un alto cargo del Ministerio de Sanidad quitándose su equipo de protección azul en plena acera, rodeado de personal. Una imagen que ha opacado por completo una de las operaciones sanitarias internacionales más complejas de los últimos años. Menudo revuelo. Por eso, bienvenidos a esta nueva inmersión en la actualidad. Y a ver, sabemos que buena parte de la gente que nos escucha suele acompañarnos mientras realiza sus tareas diarias, limpia la casa o va conduciendo al trabajo. ¿Qué es el mejor momento para escuchar este tipo de temas, la verdad? Sin duda. Así que la idea de nuestra tertulia de hoy es desgranar toda esta complejidad, entender el porqué de las cosas y sobre todo separar el ruido mediático de los hechos. Y ojo, vamos a hacerlo de una manera totalmente neutral y accesible. Y para dimensionar correctamente por qué un simple traje azul ha generado semejante terremoto político y mediático, hay que entender primero el terreno sobre el que se pisaba. ¿El famoso Moviondius? Exacto. Ese terreno era el Moviondius, que es un crucero de lujo que partió de Argentina y que terminó convirtiéndose en un escenario de crisis superlativo. Una odisea, vamos. Literalmente. Tras quedar varado frente a las costas de Cabo Verde, el buque acabó atracando en Tenerife el 10 de mayo de 2026. Y no fue por casualidad, sino por una petición expresa de ayuda humanitaria de la Organización Mundial de la Salud al gobierno español. Y las cifras que llegaban desde la cubierta del barco justificaban de sobra que las alarmas sonaran al máximo nivel. Había 8 casos confirmados de hantavirus, 3 personas fallecidas y varios pasajeros hospitalizados. Unas cifras escalofriantes. Y aquí es vital hacer una pausa para explicar un poco la mecánica de esta amenaza. Porque el hantavirus no funciona como la gripe estacional o, no sé, como el SARS-CoV-2. No, no tiene nada que ver. No es un virus de altísima contagiosidad, donde alguien tose en un pasillo y contagia a todo el salón comedor. Es más como una película de suspense epidemiológico, donde el virus actúa como una bomba. Claro, la dinámica de transmisión es radicalmente distinta. El hantavirus se contrae, en la inmensa mayoría de los casos, por la inhalación de partículas aerosolizadas provenientes de excrementos, orina o saliva de roedores infectados. O sea que es un contagio muy ligado al entorno. Y que haya aparecido en un entorno de lujo como el Moviondius sugiere un problema gravísimo, ya sea en la cadena de suministros o directamente en las bodegas del barco. ¡Madre mía! Además, la transmisión de humano a humano es extremadamente rara. Está documentada solo en cepas muy específicas como la del virus Andes en Sudamérica. Pero claro, si es tan difícil que se propague entre personas, uno se pregunta por qué se monta un dispositivo con gente embutida en trajes nivel 3 de bioseguridad. Y la respuesta está en el segundo factor de la ecuación, la letalidad. Ahí está el tema. Quizá el virus es lento para propagarse, pero si entra en tu organismo actúa como una bomba de relojería. Dependiendo de la variante, la tasa de mortalidad puede superar fácilmente el 30%. Un 30% es una barbaridad. Y esa es la clave que define el comportamiento de todo el operativo. Ante un patógeno de baja propagación, pero altísima letalidad, la tolerancia al error humano es cero. Cero absoluto. El protocolo internacional exige aislar cualquier posible vector. Y a esto hay que sumarle el ambiente de extrema tensión con el que los sanitarios y las fuerzas de seguridad operaban en el puerto canario. Porque la situación ya venía muy cargada, ¿no? Muchísimo. Ya había un caso positivo confirmado entre los españoles repatriados y el dispositivo entero arrastraba el trauma de la muerte por infarto de un agente de la Guardia Civil en pleno despliegue logístico. Uf, qué duro. El nivel de estrés debía ser insoportable para todos los que estaban allí. Totalmente al límite.
Y es precisamente en ese punto máximo de ebullición donde entra en escena nuestro protagonista y el famoso vídeo. Pasamos del macroescenario del buque a un espacio muy reducido, que es un autobús medicalizado de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Un espacio cerrado con todo lo que eso implica. Exacto. Y de la amenaza epidemiológica pasamos a un nombre propio, Francisco González Aguago. Los perfiles que han publicado los medios locales y nacionales detallan que es psiquiatra y funcionario de nivel 30. Que para dar un poco de contexto, el nivel 30 es el rango administrativo más alto en España. Eso es. Y anteriormente formó parte del gabinete de la actual ministra de Sanidad, Mónica García, y desde octubre de 2024 ejerce como subdirector del Comisionado para la Salud Mental. O sea, estamos hablando de un perfil eminentemente de diseño de políticas públicas. Sin embargo, su misión ese día en Tenerife era puramente de campo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, porque González Aguado subió al autobús de la UME, que funcionaba como una burbuja biológica para trasladar a los 14 pasajeros españoles asintomáticos, con el objetivo de brindarles contención y apoyo psicológico antes de su traslado a Madrid. A ver, es una situación que encierra una gran paradoja operativa. Yo entiendo el propósito médico. Tienes a 14 personas sanas, pero que vienen de un barco con 3 cadáveres, aterrorizadas, aisladas de sus familias y rodeadas de militares. Necesitan que un psiquiatra les calme, es lógico. Claro, pero la imagen de un profesional con un traje de aislamiento impermeable, con el rostro oculto tras una pantalla y mascarillas, pues no es exactamente el culmen de la empatía terapéutica. No, para nada. La intervención psicológica requiere conexión visual, ver el rostro, transmitir calma, y aquí se produce el choque frontal entre el manual de psiquiatría y el manual de bioseguridad. Un choque tremendo. La decisión, presuntamente, fue flexibilizar la barrera de protección dentro o en el umbral del vehículo para poder conectar con los pacientes. Pero claro, el desastre de relaciones públicas ocurre cuando ese mismo subdirector abandona el autobús y baja a la acera pública sin mascarilla y manipulando el traje azul con sus propias manos. Es como, a ver si te parece buena esta analogía. Es como si estuviéramos en un submarino a gran profundidad. El capitán ve que la tripulación está sufriendo un ataque de pánico y decide abrir la escotilla principal para que entre un poco de aire fresco y se tranquilicen. ¡Buf! Claro. Quizás logra calmar a la tripulación durante un segundo, pero acaba de comprometer la presión de toda la nave. En este caso, el intento de calmar a los pacientes en el interior del autobús destrozó por completo la confianza de la población que observaba desde el exterior. Es que esa analogía ilustra perfectamente la miopía operativa del momento. Quien diseña políticas desde un despacho en Madrid a veces olvida que, en el terreno, la ejecución de la política es tan importante como el objetivo médico. Ya te digo. Un funcionario de máximo nivel, asumiendo funciones operativas de primera línea sin una coordinación visual perfecta, genera inmediatamente una crisis. Y las redes sociales no perdonan, ¿eh? No perdonan ni media. Un transeúnte con un móvil graba la escena y en cuestión de minutos el esfuerzo de cientos de profesionales queda reducido a la etiqueta de negligencia. Y la reacción oficial a ese vídeo es un caso de estudio sobre cómo no apagar un incendio. En lugar de admitir un fallo en la coreografía del operativo, las distintas ramas del Ministerio de Sanidad optan por una defensa férrea que acaba generando más grietas. Sí, una huida hacia adelante. Total. La ministra Mónica García asegura públicamente que todo estaba previsto y que el EPI se dejó en el puesto de mando del aeropuerto Tenerife Sur según el protocolo. Y luego está su jefa directa, la del subdirector. Sí, Belén González Collado, a quien, por cierto, los medios se han encargado de recordar que percibe un sueldo superior a los 120.000 euros anuales, pues ella se dedica a repostear vídeos en redes afirmando que las críticas son meros bulos. Y ojo, antes de meternos de lleno en esta tensión política que tiene tela, creo que es el momento perfecto para pediros un pequeño favor. Si quienes nos escuchan están disfrutando de este nivel de profundidad, por favor denle un like, suscríbanse al canal y compartan la tertulia con sus conocidos. Nos ayuda muchísimo a poder seguir desgranando estas crisis. Es que el apoyo es fundamental para poder hacer estos análisis a fondo. Y volviendo a esa defensa del ministerio, el intento de categorizar la crítica ciudadana o política como bulo choca con un detalle fundamental que aporta, curiosamente, otra de las voces oficiales. A ver, cuéntame. La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, sale a respaldar la profesionalidad del médico, pero admite algo crucial. Reconoce que el contenedor específico para desechar el traje biológico no aparece en las imágenes difundidas.
Ahí está el gran fallo. Si el protocolo oficial dictamina que el traje EPI debe dejarse en el puesto de mando auxiliar, la lógica dicta que te quitas el traje al lado del contenedor rojo de riesgo biológico. Ambos frentes vienen con mucha munición. Por un lado tenemos las voces médicas de Sanidad Exterior que califican el evento sin miramientos como una chapuza. Médicos como el doctor Enrique de la Morena señalan directamente la inoperancia logística del Ministerio de Sanidad. Y pone sobre la mesa un argumento técnico muy sólido, que es cuestionar la decisión de trasladar a los repatriados al Hospital Gómez Ulla en lugar de al Hospital Carlos III. Y es que la diferencia entre esos dos hospitales no es un detalle menor. Durante la crisis del ébola hace más de una década, el Carlos III se consagró como el centro de referencia en España con sus unidades de aislamiento de alto nivel, con esas habitaciones de presión negativa. Que, para quienes no estén familiarizados con el término, la presión negativa significa que el sistema de ventilación permite que el aire entre en la habitación, pero impide que salga hacia los pasillos. Filtra absolutamente todo. Exacto, es una burbuja perfecta. El Gómez Ulla es una instalación militar fantástica, pero elegirla por encima del centro de referencia especializado en patógenos de alta letalidad genera sospechas de que las decisiones se tomaron más por conveniencia política que por eficacia técnica. Y nosotros, aquí ni confirmamos ni desmentimos, solo exponemos lo que dicen los críticos. Claro, aquí analizamos los hechos de ambos lados, lo que nos lleva al segundo frente de críticas, que es la inmensa tensión territorial. Las declaraciones durísimas de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, no surgen de la nada. ¿Hay historia ahí? Mucha. Existe un choque competencial histórico entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo Central en Madrid. Lo fascinante aquí es cómo, ante la ausencia visual de un protocolo de desinfección en cámara, se crea un vacío que la política llena inmediatamente de narrativas opuestas, el bulo frente a la chapuza. Claro, imagina la escena desde la perspectiva canaria. El gobierno central asume el control del puerto y del operativo en suelo insular, trayendo a sus propios altos cargos desde Madrid. Si todo sale bien, el mérito se lo lleva el ministerio. Lógicamente. Pero si uno de esos altos cargos comete un error visible en plena calle de Tenerife, exponiendo teóricamente a la población local, pues el gobierno insular va a utilizar esa imagen como munición política inmediata. Es casi inevitable. La crítica a la chapuza es también un recordatorio de que las imposiciones desde la capital a veces ignoran la realidad del terreno. Retomando el hilo de la crisis, hay un elemento que produce una disonancia cognitiva casi total en toda esta historia. ¿A qué te refieres? Pues que mientras en el panorama nacional el debate está completamente fagocitado por el error en la manipulación de ese EPI azul y el cruce de reproches, si hacemos un poco de zoom out, el mundo entero está viendo una película diametralmente opuesta. Absolutamente. Fuera de España, la percepción del caso del MV Ondius es otra. La Organización Mundial de la Salud ha emitido comunicados elogiando el operativo. Y la verdad es que tiene sentido desde su perspectiva. Totalmente. Tienes cientos de pasajeros a la deriva, bloqueados frente a África sin ningún puerto que los acepte. Y España organiza un corredor humanitario, asume el riesgo, despliega al ejército y logra estabilizar la situación del barco para que finalmente pueda zarpar de nuevo. A nivel logístico internacional es un éxito incuestionable. La OMS evalúa la capacidad de respuesta de un Estado ante una alerta global. Valora que el sistema sanitario fue capaz de absorber el impacto, realizar triajes, efectuar repatriaciones en condiciones de aislamiento y contener el brote a bordo. Es que, visto así, es un despliegue impecable. Claro. Ese éxito macroestructural, sin embargo, resulta totalmente invisible para el ciudadano local, cuyo escrutinio se detiene, y es muy lógico, en la acera de su propia ciudad. Es como organizar una misión espacial internacional sin precedentes y que sea todo un éxito a nivel técnico, pero que al día siguiente en las noticias solo se hable de que el astronauta tropezó con un cable al salir del cohete. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la comunicación de crisis institucional. Sigue siendo sumamente frágil. Pero es que la verdadera revolución no está ocurriendo en los puertos, sino en los mercados financieros y en los laboratorios. Las acciones de la farmacéutica moderna acaban de pegar un salto histórico. Esto es importantísimo. Tras décadas de investigación y aprovechando todo el conocimiento adquirido con la tecnología de ARN mensajero, acaban de anunciar el desarrollo de una vacuna contra el hantavirus. Hablamos de un avance monumental. 80 años llevaba la humanidad esperando una solución médica preventiva contra este patógeno. Y el anuncio ocurre justo ahora, solapándose con la odisea del Hondús. Es un contraste fascinante, la verdad. Por un lado, tenemos a la biotecnología dando un salto histórico que podría borrar de la ecuación el miedo a una enfermedad letal.
Sería un cambio de paradigma total. Y por otro, tenemos el recordatorio de que el patógeno no es el único peligro, porque el mundo sigue girando a una velocidad de vértigo. De hecho, apenas se ha resuelto el atasco del Hondús en Tenerife y ya hay reportes de otro crucero en el Caribe con más de un centenar de personas aisladas por culpa de un brote viral diferente. Lo cual nos demuestra que las amenazas biológicas en un mundo hiperconectado no son eventos aislados, son la nueva normalidad operativa. Ya no podemos pensar en ello como algo excepcional. Exacto. Sintetizando toda esta inmersión, hoy hemos recorrido la anatomía de una crisis que tiene múltiples capas. Hemos visto cómo las características mecánicas de un patógeno dictan el nivel de terror público. Y hemos explorado la difícil frontera entre aplicar el protocolo clínico frío y ofrecer apoyo psicológico humano. Sí, y cómo un fallo en esa ejecución visual puede desatar una tormenta política impresionante, avivando la histórica ficción entre el control central de Madrid y las autoridades de Canarias. Y sobre todo creo que hemos puesto de manifiesto la increíble paradoja de nuestro tiempo, un escenario donde una hazaña logística internacional, elogiada por la OMS, y el desarrollo histórico de una vacuna de Moderna pueden quedar completamente eclipsados en la opinión pública. ¿Por qué? Pues por la ausencia de un contenedor de residuos y 10 segundos de vídeo grabados con un móvil. Tal cual. Y eso nos lleva a una reflexión final que queremos dejar votando para que quienes nos escuchan le den una vuelta durante el resto del día. Hoy en día la tecnología ha convertido a cada ciudadano con un smartphone en un auditor en tiempo real de cualquier emergencia mundial. Con un escrutinio visual que es absolutamente implacable. Sabiendo eso, ¿qué va a primar a la hora de diseñar la gestión de la próxima gran crisis sanitaria? ¿Garantizar un protocolo que sea pura y médicamente infalible desde la ciencia? ¿O construir un operativo coreografiado para lucir absolutamente perfecto ante las cámaras de la calle? Es una gran pregunta para reflexionar, desde luego. Ahí la dejamos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha prestado su atención y su tiempo mientras hacían sus tareas o iban conduciendo, y nos escuchamos en la próxima inmersión en la actualidad. Un saludo.